Mucho se habla sobre democracia, pero poco se explica en qué consiste o para qué le sirve a la población esta palabra. Democracia, junto a Estado de Derecho o derechos humanos, parecieran ser términos difíciles de comprender, pero en la práctica son fáciles de entender y de reconocer su importancia para vivir en un país con paz y armonía. A continuación, profesionales del derecho explicarán estos conceptos como un sistema donde la voz de cada persona tiene un peso significativo y de cómo las decisiones de un gobierno, elegido por la gente, afectan directamente la vida cotidiana de la población. ¿Qué es democracia? Empecemos con democracia, que tiene que ver con el poder distribuido en el pueblo. Demos es pueblo y cracia es poder. Entonces es el poder distribuido en el pueblo. Sucede que muchas veces pareciera que pensamos que la democracia se acaba y solamente se ejerce el día que votamos. Pero no, la democracia va más allá de eso, ¿verdad? Es cómo el pueblo ejerce su labor ciudadana también, de poder estar pendiente, de hacer contraloría ciudadana, de cómo se ejerce el poder en quienes se ha depositado esa responsabilidad. La democracia, por ejemplo, es el respeto a todas las opiniones. La democracia no quiere decir que solo debe primar la mayoría. La democracia es también el respeto a las disidencias, es una pluralidad de opiniones, lo que implica también un pluralismo político. La misma Constitución habla de que se prohíbe un partido oficial, debe haber una pluralidad de partidos políticos. Pero este concepto de democracia, si es un respeto a las diferentes opiniones, sin duda está amarrado al Estado de Derecho. Creo que es una aspiración muy antigua de organizar la sociedad de tal manera de que todos y todas podamos participar y que los asuntos de la ciudad se decidan conforme al bienestar de todos y de todas. Eso en términos generales es la democracia, que tiene sus orígenes en Grecia, ¿no? Como ese concepto que todos conocemos de que todos los ciudadanos griegos iban a las asambleas, ¿verdad? Y ahí se planteaban los problemas que tenía la ciudad y pues votaban. Y de Grecia para acá ha venido adquiriendo una serie de características, ¿no? ¿Qué es Estado de Derecho? En la democracia se necesita un Estado de Derecho, es decir, una institucionalidad pública que pueda controlar que ninguna institución o ningún poder pese más que el otro. Por ejemplo, una característica fundamental del Estado de Derecho es precisamente esta función de pesos y sobrepesos, donde podemos encontrar que tanto el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo se controlan entre sí. Todo ello también para poder garantizar, ¿verdad?, los derechos humanos de la población en general. Es por eso que no se puede concebir democracia sin derechos humanos y sin un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel en el que existe una Constitución, en el que se respeta la Constitución, porque en la Constitución están regulados o contemplados los derechos de las personas. Estado de Derecho aquel es también donde hay una división de poderes, donde estos órganos en los que se dividen las diferentes tareas o atribuciones del Estado, por ejemplo, un órgano legislativo, un ejecutivo, un órgano judicial, respetan las leyes y respetan la Constitución. Eso forma parte del concepto de Estado de Derecho. Pero además, Estado de Derecho también quiere decir que haya un tribunal que proteja los derechos constitucionales. En teoría, ese tribunal debería ser la Sala de lo Constitucional. Pensemos en una familia, pues lo ideal no es solo que el papá decida, ¿no?, sino que también debe participar en las decisiones la mamá. Y también no es cierto que porque sean papá y mamá puedan decidir a su antojo cualquier cosa en relación a los hijos, por ejemplo, ¿no? Para decidir en relación a los hijos tienen que tomar en cuenta a los hijos también. Y no termina ahí la cosa. Hay un marco legal que debe respetar también el papá y la mamá para tomar una decisión sobre sus hijos. Hay un marco de protección de la niñez y la adolescencia. Entonces es lo mismo. En la sociedad, los representantes que elegimos no pueden decidir las cosas de manera arbitraria. Tienen un marco legal que respetar. Y en esas decisiones deben de tomar en cuenta a la población también. Y esas decisiones implican la posibilidad de que nosotros como ciudadanos le pidamos cuenta a los funcionarios. Aquí es donde entra ese otro término del Estado de Derecho, que es justamente el límite de actuación
para los funcionarios y para los ciudadanos. El Estado de Derecho para el tema de los funcionarios implica tener un marco definido de actuación del que no se deben de salir. ¿Qué son derechos humanos? Los derechos humanos son estas facultades que tenemos todas las personas por el hecho de serlo, de poder ejercer ciertas actividades, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la libertad económica, al derecho de propiedad. Esos derechos están contemplados en nuestra Constitución de la República, pero también están contemplados en unos tratados y convenciones de derechos humanos, que es a lo que se le conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y hablar de derechos humanos pues implica hablar de vida digna, implica decir que todas las personas tienen derecho desde el momento que nacen, ¿verdad?, a vivir, a crecer y a morir de una manera digna. En ese sentido, hablar de derechos humanos es justamente hablar de la cotidianidad. Implica que todas las personas podamos tener alimentación, ¿verdad?, sana y diaria, ¿verdad? Implica que tengamos derecho al descanso, implica que tengamos derecho a un trabajo digno, implica que tengamos derecho a la educación. Y todo esto, pues sí, es una responsabilidad del Estado, ¿verdad?, garantizarlo, pero es también una responsabilidad de la ciudadanía de controlar, ¿verdad?, de pedirle cuentas al Estado en quienes se ha depositado, ¿verdad?, en el funcionariado público que se ha depositado el día de las elecciones, esa responsabilidad de poder ejercer ese cargo que se ha depositado en ellos. Creo que es importante pensar que siempre estos conceptos los vemos como muy alejados de nuestra vida diaria, pero es parte de lo que vivimos diariamente. ¿Hay democracia en El Salvador? Tenemos un Estado de Derecho resquebrajado. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución, sí. Tenemos en nuestra Constitución un reconocimiento de derechos constitucionales, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que ya no notamos una división de poderes. Si hay un presidente de la República que a través de su Asamblea Legislativa, cuyo partido tiene la mayoría calificada, quita y pone funcionarios sin seguir un debido proceso, si el régimen de excepción está provocando violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas, se les detiene sin orden escrita, sin contarles por qué se les está capturando, se les viola el debido proceso. ¿Qué es la expectativa? Poder presentar una demanda de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Pero si esa Sala de lo Constitucional está conformada por abogados que han sido impuestos por la Asamblea Legislativa sin seguir un proceso de selección, entonces lo que está pasando lo podíamos saber de antemano, que estos magistrados están rechazando todas las demandas de habeas corpus. Las más de 3.000 demandas de habeas corpus son rechazadas. ¿Pero eso qué implica? Que el deterioro en el Estado constitucional de derecho tiene un impacto negativo en los derechos humanos de los ciudadanos. Hemos observado durante quizás 2019 para acá un retroceso democrático bastante evidente. Así, por ejemplo, se ha deteriorado la independencia judicial, que es importante en un Estado de Derecho. Se ha deteriorado este sistema de pesos y contrapesos, de conocimiento público, que tanto el legislativo como el judicial es controlado por el ejecutivo. También hemos visto, por ejemplo, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la institucionalidad garante de los derechos humanos, porque derechos humanos tenemos que entender que tenemos todos en El Salvador, y observamos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos completamente genuflexa al poder ejecutivo. Así podemos ver también una Policía Nacional Civil que no cumple lo establecido en los acuerdos de paz. Es una Policía Nacional Civil e inclusive una seguridad pública completamente militarizada. Estamos viendo estos retrocesos de nuevo en el área de la seguridad pública. Y estamos viendo también de nuevo una serie de violaciones graves a derechos humanos que existieron durante el conflicto armado. Así estamos, el esquema diseñado en la Constitución no está funcionando. El elemento de avanzada más visible, que son elecciones, está en una situación que va a ser cuestionable. Entonces hay pocos avances. La última línea que queda para la defensa de derechos humanos por de pronto son las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que este gobierno ha incurrido en el error de no aprovechar o aceptar
que hay capacidades instaladas en distintos actores y entrar en un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Este presidente tuvo una posición histórica privilegiada que pudo haber hecho avanzar la agenda democrática en el país, porque en torno a él ha existido un amplio consenso y existe todavía. La población tiene un gran respaldo hacia el presidente de la República y esto le da una posición privilegiada que puede hacer avanzar al país en uno u en otro sentido. Si no hay democracia en El Salvador, ¿qué es lo que hay? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo, ¿verdad? Porque creo que una de las formas en las que se puede como interpretar, ¿verdad? Si no hay democracia, hay autocracia, ¿verdad? Si el poder no está distribuido de manera equitativa, ¿verdad? En la ciudadanía, pues este poder está depositado en un solo grupo y eso no es sano para ningún país, no es sano para ninguna sociedad. Donde el poder se deposita en unas pocas manos, ahí algo no va a funcionar bien, ¿verdad? Y creo que en ese sentido la historia nos ha enseñado por mucho, ¿verdad? En el caso de América Latina, ¿verdad? Que las autocracias generan víctimas, las autocracias generan dolor, las autocracias abren heridas, ¿verdad? Y creo que en el caso de El Salvador tenemos una historia reciente de heridas que no han sanado todavía. Creo que hablamos de crímenes de lesa humanidad, no han sanado todavía estas heridas del pasado, de los 70, de los 80, y ahora estamos abriendo nuevas heridas. Desde hace bastante se ha observado en El Salvador que podríamos estar en una especie de dictadura o que estamos avanzando a una especie de dictadura. Efectivamente no se están respetando ninguna de las garantías de las personas, pero tampoco se están respetando las independencias de los poderes en El Salvador, llámese poder legislativo, poder judicial y poder, el ejecutivo. Y vemos una completa injerencia del ejecutivo en estos otros dos poderes que marchan a el son que el Ejecutivo les está dando. Debe haber una reflexión de los tomadores de decisión sobre esto, particularmente del órgano ejecutivo, ¿no? Pero también de los otros actores. Creo que los partidos políticos también tienen que recomponerse y de nuevo conectar con la población. Y la sociedad civil particularmente debemos de trabajar en la construcción de una agenda de país sobre la base justamente de los derechos humanos. Los derechos humanos y la democracia y el Estado de Derecho es algo que se construye todos los días, no es una cosa que se alcanza de una vez y para siempre, sino es algo que es como está en movimiento, ¿verdad? Y que tenemos el derecho y el deber ciudadano también de no renunciar a eso. O sea, creo que no podemos perder la esperanza de que esto puede ser transformado, ¿verdad? De que esto puede cambiar. Para especialistas del derecho, cuando un país se encuentra bajo una amenaza de dictadura que transgrede los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos, es crucial la resistencia y la defensa de estos valores. La lucha por la libertad y la justicia se convierte en una tarea colectiva, un llamado a la acción que va más allá de las redes sociales. En estas coyunturas críticas, la esperanza radica en la valentía de quienes se alzan por la democracia, recordando que a pesar de la adversidad, el anhelo por la libertad persiste, listo para guiar hacia un futuro más justo y respetuoso de los derechos fundamentales.